Iniciando esta historia de miembro superior es necesario, como en todo lo que hacemos, ubicarnos anatómicamente y geográficamente en la estructura. Miembro superior no es la excepción, pero lo largo del miembro superior o el inicio del miembro superior tiene que ver con una articulación que es la articulación escapulohumeral. Y por obvias razones todas las disecciones o todo el deambular que vamos a tener en una semana de miembro superior es para iniciar en una disección, la más hermosa, pienso, una de las más hermosas, que es la región de la axila. Pero todo comienza en esa terminación de cuello y lo que es base de cuello, que va a ser inicio de tórax, pero también va a ser la continuidad de una región que va a ser la región supraclavicular e infraclavicular, con algo que ya se va a proyectar hacia afuera, que se llama miembro superior. Hay muchos textos, cualquiera que puedan leer les va a dar la base. Traigo varios contextos de ubicaciones anatómicas, de delimitación geográfica, anatómica, anatomía descriptiva y topográfica, para revisar a esta axila. Y como me lo pone en un contexto, tiene en realidad 6 paredes, es una pirámide, ya lo vamos a ver. Y de eso, pues, voy a encontrar límites que van a ser superficiales, profundos, mediales, laterales, anteriores, posteriores, superiores, inferiores, como en todo. Por lo pronto, lo que acabo de decir, necesito conectar miembro superior, esta parte de la axila, la parte superior, o la primera parte de esto que es el brazo, con la región supraclavicular. Porque ya lo vimos, aunque la vamos a especificar mucho mejor. Tengo nacimientos arteriales, venosos, nacimientos arteriales y nerviosos, y tengo un componente venoso que se devuelve, que busca desembocadura en esa región de la base del cuello. Entonces necesito conocer esa base del cuello también, y la trataremos mucho más en detalle. Ahí comenzamos. Ubicaciones. Sí, veremos con la más, esta es muy, la imagen de Moore es muy bonita. Las otras, revísenlas. Esta que les voy a contar es la esencia de una ubicación de axila. Las demás son, digámosle, hijas o primas hermanas de esta. Esta es la más completa que puedo tener en una ubicación de axila. ¿Qué me plantean de una axila? Me dice que la axila va a tener paredes, por eso me forman ahí esa forma como pirámide, ¿cierto? Geométrica. Me dice que tiene una pared lateral o externa, y la pared lateral o externa va a estar dada por húmero. Y en húmero, acuérdense que todo hueso largo me dice que tiene esto que va a ser la epífisis, esto que va a ser la metáfisis, aquí tengo la diáfisis humeral. Entonces va a estar dado por esa epífisis, metáfisis, diáfisis humeral, articulación glero-humeral, ¿cierto? La ponen algunos de esos límites externos, incluso aquí, ya creo que revisaron huesitos, ahí tengo lo que es cuello anatómico y cuello quirúrgico del húmero, ¿cierto? Eso está dentro de mi pared lateral. Listo, pared medial. La pared medial, como me muestra aquí, va a ser una pared que va a ser ósea. Y esa pared ósea es torácica y va a estar dado por las 5 primeras costillas. Mis 5 primeras costillas. Una pared que va a ser anterior y debe estar dada por músculos. Y seguramente serán los músculos de la región pectoral. Músculos pectorales. Una pared posterior, que si la veo hacia atrás, será óseo, pero también es muscular. Porque debo revisar músculos escapulumerales. Y seguramente antes de revisar la pared escapular, la pared de la cara anterior de la escápula, que es la fosa, no leyeron huesos, subescapular, con un músculo que es el músculo subescapulares. Listo, esa es mi pared posterior. Necesito una pared que será inferior, que es una pared que será cutánea, es una pared aponeurótica, debe ser el piso de la axila, donde están esos vellitos, donde me coloco el desodorante. Tenemos que revisarlo. Y una pared superior que se considera su vértice. Y ese vértice va a estar representado por clavícula y o 2 primeras costillas. Vamos a ver juntos. Eso es en esencia mi pared. Señor. En la pared posterior también se podría decir los serratus mayores. Serratus en profundidad, porque lo más anterior sería serratus. Pero buscando una pared ósea, porque me ponen el reto de una pared ósea firme, tiene que ser la escápula más el músculo subescapular, aunque también pudiera poner como un límite o una región posterior el serratus anterior. Como les digo, hay muchas. En esencia, parte esta, y de esta se derivan todas las demás que uno pueda encontrar. Entonces, lo que hacemos siempre, ante toda estructura que me enfrento, uno de los grandes retos va a ser lo arterial, lo venoso y lo nervioso.
Lo demás será lo muscular, pero eso ya es más sobrellevable. Entonces empecemos por eso. Listo. Otros relieves me plantean también la necesidad de pues, que los pacientes no vienen disecados y los voy a disecar y tener una relación de cómo va a ser mi delimitación y mis límites superficiales que debo explorar en el paciente. Entonces me plantean las siguientes. Me dice, límite superior en un paciente, debo revisar esto. Va a ser el relieve de la clavícula. Y el relieve de la clavícula voy a tener porque es muy amplia. Entonces el relieve de mi clavícula debo ser lo más estrechamente posible, abarcando axila. O sea, debo ser lo más estrecho, pero también abarcando mi parte anatómica. Entonces voy a utilizar esto. Me dice, si tomo el relieve de la clavícula, debe tener algo en cuenta. Ese relieve debe ser una línea, o el punto de esa línea debe pasar por la clavícula, tiene que ir de la mano con una línea que yo trazo desde el borde lateral de la mamila. Eso es lo que muestra la figura. Tomo borde lateral de la mamila y desde ahí llevo una línea hacia arriba que intersecte por clavícula, y eso será mi límite superficial lateral. Listo. Primer contexto. Segundo contexto, límites anteriores o límites mediales y laterales que puedo tomar. Ya la misma línea que ya tomé me sirve. El límite lateral entonces va a ser una línea que vaya por todo el borde medial del brazo y que se proyecte hasta arriba indiferentemente de donde pase. Lo que necesito es que ella transite por el borde medial del brazo hacia arriba. ¿Dónde intersecte? Donde intersecte está bien. Se tome el borde medial del brazo. Me plantean límites superficiales anteriores e inferiores y límites posteriores, superficiales, superiores. Perdón, inferiores, tanto anteriores como posteriores. ¿Qué voy a tomar? Hacia arriba lo que traté de esquematizar ahí en esa línea es el relieve del músculo pectoralis major. El borde inferior del pectoralis major lo proyecto hacia el brazo y ese será el límite inferior de la axila y será el límite superior. ¿Sí? No será el calcáneo. El brazo. ¿Cierto? Cuando yo termino axila, comienza brazo. Lo que es límite inferior del brazo va a ser límite lo que es límite inferior de la axila será el límite superior del brazo. ¿Cierto? Me sirve para eso que va a venir después. Y si tomo ese límite posterior, inferior, superficial, ese relieve que está ahí tiene que ser el relieve del latissimus dorsi, borde superior del latissimus dorsi. Será borde inferior de la axila y será límite superior del brazo. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar el contenido vascular. Empiezo por el contenido vascular y a diferencia de lo que hemos hecho, esta vez voy a hacer el contenido vascular desde su inicio hasta la mano, porque necesito devolver los venes. O sea, hagamos ese ejercicio una vez, a diferencia de las otras, de lo que venía, porque ya damos una vuelta a la historia, ya dejamos lo elemental, entramos cada vez un poquito más complejo en nuestra historia anatómica, pero vamos madurando en ese proceso, ¿cierto? Ya no vamos a coger las cositas ahí por pedacitos, como hicimos en cabeza, no, ahora vamos con todo. Vamos con todo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el eje vascular del miembro superior va a estar dado, primero, por una arteria que me nació en dos sitios diferentes a nivel de cuello. Cuando estábamos a nivel de cuello y base del cuello, habíamos hablado de una subclavia. La subclavia es la arteria de la base del cuello. Pero me dices que la subclavia, ya después de conocerla en todo su esplendor, me dice que ahora mi subclavia va a tener que transitar por debajo de la clavícula. Y cuando la subclavia transita o pasa de la clavícula, en su trayecto cambia de nombre. Entonces, si tengo clavícula, de la clavícula hacia medial será arteria subclavia, pero de la clavícula hacia lateral se va a transformar en arteria axilar. Entonces, si la axilar es de la axila, cuando ella pase a través de ese límite que delimita, acá la redundancia, a la axila, ella deberá cambiar de nombre. Y seguramente la axilar, en su transcurrir que la veo, que va hacia el brazo, llegará a un punto donde deje de ser axilar y comience a llamarse arteria humeral o braquial. ¿Dónde? Después del relieve anterior o posterior superficial que ya proyecté. O sea, la proyección del borde inferior del pectoralis major
Y si es hacia atrás, la proyección de ese borde superior del latissimus dorsi, cuando se proyectan hacia el brazo. Ese va a ser mi límite anatómico también. ¿Listo? ¿Estamos? No hay problema, ¿cierto? ¿Problemas con ella? Sí, mi arteria axilar tiene unos diámetros que van a ir entre 8 a 10 milímetros de diámetro aproximadamente. Es una arteria que tiene entre 7 a 8 centímetros de longitud. Y debo revisar sus ramitas. Entonces empecemos con ramas. Por favor, esta historia va a cambiar. Esta historia que hoy inicio, la termino. Bueno, esta semana no la contamos. En 2 semanas cuando entremos a tórax. Parte de esta irrigación que voy a contar ahorita y la irrigación que seguramente revisaremos en tórax, y porque tengo músculos toracoapendiculares anteriores, posteriores, escapulohumerales, esta historia se va a multiplicar cuando lleguemos a tórax. Porque esta historia arterial es 50% cierta y 50% le falta. Pero es más fácil que nos aprendamos este 50% y cuando lleguemos a tórax entenderemos y haremos un raciocinio, seguramente otro conversatorio como el de ayer, de qué es lo que voy a hacer con todo el contexto de irrigación. Entonces comienzo. Primero, lo que me dice la imagen. Así como la subclavia tenía una división, que era ¿cuál? Para ver si han leído. Bueno, mi arteria axilar también tiene partes. Y las partes de mi arteria axilar van a ser gracias o una de las estructuras anatómicas que necesito para dividir. Voy a tomar eso. Mi arteria axilar. Todo lo hacen ustedes. Los alumnos, yo llegué y estaban acá molestando. Mi arteria axilar, en su inicio, me dice que va a tener partes y que son 3 partes. Y que esas 3 partes de mi arteria axilar voy a tomarlas de la siguiente manera. 2 puntos de abajo. Primero, borde lateral de la primera costilla. Hasta el borde medial del músculo pectoralis minor. Primera parte, primera porción de mi arteria axilar. Segunda porción de la arteria axilar, la que no veo, la que está enmarcada entre el borde medial y el borde lateral del pectoralis minor. Tercera porción de mi arteria axilar, borde lateral de este pectoralis minor y un musculito que tengo aquí, que es el músculo teres medius. Y con eso juego y digo que tiene 3 partes mi arteria axilar. Ramas. Bueno, comienzo. Primera, voy a tener esta jovencita. Arteria torácica superior. La arteria torácica superior se dirige hacia el tórax, como lo veo ahí. Es una arteria que se va a encargar de la irrigación de primero, segundo espacio intercostales, músculos. Pero también tengo una musculatura ahí anexa. Revisaremos que tengo un músculo serratus anterior que se inserta en las 7 o 8 primeras costillas. Entonces seguramente también le va a colaborar en la irrigación indistintamente de la región pectoral. No estoy diciendo que sea principal, secundaria, sino que llegan y todas van a cerrar un gran conjunto de irrigación. Segunda, arteria toracoacromial. La toracoacromial tiene 2 partes. Una parte que será medial, una parte que será lateral. La parte medial de la toracoacromial es una porción torácica. También va con destino al tórax y también se encargará de esa irrigación de espacios intercostales y de músculos de la región pectoral. Entiéndase pectoralis major, minor, serratus anterior. ¿Cierto? La otra parte de la toracoacromial o la porción acromial de la toracoacromial va a ser esta y eso que viene. 3 porciones. La primera me dice que va a ser una porción o una rama clavicular con destino a la clavícula, hace un ramo nutricio y va con destino a un músculo que está por debajo, músculos subclavios. La otra porción va a ser la rama acromial y la acromial va con destino a eso, irrigación de la articulación escapulohumeral. La vamos a utilizar en artrología. Y la tercera porción me dice que va a ser una porción deltoidea. Como su nombre lo indica, irrigación de músculos deltoides y también irrigación de pectoralis major. ¿Listo? ¿Sale? La otra jovencita, una arteria mamaria externa. La mamaria externa desciende, miraremos en el tórax cómo voy a encontrar pocas estructuras que van descendiendo, unas hacia mediales, otras hacia laterales. Allá dilucidamos eso. Sin embargo, me interesa a esta jovencita mamaria externa, uno, porque me van a plantear en mama que aunque a la mama le llegan muchas arterias, la mamaria externa da la principal rama de irrigación para la glándula mamaria. Entonces la tengo ahí, la voy a utilizar en tórax, cuando hablemos de mama. Y seguramente también para poner irrigación a músculos intercostales de esa región torácica.
pero también la musculatura de la región pectoral, más un musculito que está ahí que va a ser el músculo serratus major, pero que es una parte de protagonismo en toda esta gran historia de la región pectoral. Sigo, arteria subescapular. Y mi arteria subescapular me dice que tiene dos porciones, una porción que baja y una porción que se va. ¿Se va hacia dónde? Se va hacia atrás. La arteria que baja va a ser una arteria toracodorsal. Y eso ya, pum, lo conecto de hace una semana. Más. ¿No? Toracodorsal. ¿A dónde va? Sí, contribuye a la irrigación del tórax, pero toracodorsal, al igual que el nervio, iba con un musculito de la región dorsal, que era toracoventricular posterior, que era el músculo latissimus dorsi. Y esta jovencita que se va para atrás, yo le voy a decir una arteria circunfleja escapular. ¿Qué tiene mi arteria circunfleja escapular? Hombre, si me van a hablar de ella, no me sirve esa imagen porque ella se va para atrás. Quiero ver una imagen posterior. Pero la circunfleja escapular, antes de dar la vuelta, da unos ramos que se van hacia esto. O sea, da unos ramos que van a ser subescapulares, porque van con destino a la región subescapular y a músculos subescapulares. Listo, me voy para atrás, una imagen de atrás. Listo, ahí está, circunfleja escapular. Problemas, les voy a contar unos huequitos porque ella está pasando por ahí, pero hasta que no tengamos un contexto más bonito de toda esta disposición muscular y avancemos un poquitico, no se los cuento. Sin embargo, sí les voy a decir algo, el nombre del triángulo. Todas las arterias que nazcan en la axila y que deban ir hacia atrás, o incluso algunas que se proyectan hacia atrás, hacia la escápula o hacia atrás, hacia el brazo, deberán pasar por unos huecos que dejan los músculos. Y esos huequitos tienen nombre. Para la arteria circunfleja escapular se llama el triángulo homotricipital. Al final entenderemos que es todavía no, en su momento. Digo que son huecos de la región escapular. Y el primero va a ser para arteria y vena circunfleja escapular. Y que pasan o transitan a través del triángulo homotricipital. Listo. ¿Qué hace mi circunfleja escapular cuando se va hacia atrás? Aquí da un ramo que se va nuevamente hacia adelante. Va a ser un ramo subescapular. Entonces tengo dos subescapulares. ¿Cierto? Uno que nace de la circunfleja escapular antes de dar la vuelta hacia atrás y uno que nace de la circunfleja escapular después de que está hacia posterior. ¿Me hago entender? Un ramo de la circunfleja escapular aquí, antes de dar esa vuelta, y un ramo de la circunfleja escapular que nace de aquí y que se devuelve hacia la región subescapular. Tengo dos. ¿Listo? Cuando ella se va hacia atrás, mi circunfleja escapular me dice que va a dar un ramo posterior que se distribuye a nivel de la fosa supraespinosa. Y ese ramo en la fosa supraespinosa para el músculo que está ahí. Músculo infraespinatus. Y da un ramo que va a ser un ramo descendente. El ramo que es descendente es un ramo que va por todo el borde medial de la escápula. Contribuye en la irrigación de teres minor, como lo ve en la imagen. Contribuye en la irrigación también de teres major. Incluso llega a la irrigación de la cabeza larga del tríceps. Pero hay algo mucho más bonito que está haciendo ella, porque es que toda esta historia es un gran círculo arterial. Y esa historia va a ser que el ramo descendente de la circunfleja escapular, que va por el borde medial de la escápula, va buscando el ángulo inferior de la escápula. Y cuando llega al ángulo inferior de la escápula, se encuentra con una que desciende por el borde medial de la escápula y que termina en el ángulo inferior. Y va a ser mi arteria dorsal de la escápula. Y eso lo conecto porque quiero un círculo arterial periescapular. Lo voy a conectar con esta jovencita que viene por ahí, que ahí dice transversa escapular, pero tiene que ser la alias supraescapular. Entonces, con mi supraescapular, con la circunfleja escapular, ramo descendente, más con la dorsal de la escápula, forma un círculo arterial periescapular. Vamos. Sí. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Eso es muy fácil. Última ramita. ¿La voy a encontrar así? O la puedo encontrar como una arteria que sale y de ella da dos ramas. Entonces si la veo aquí, a esta le voy a decir circunflejo humeral anterior y a esta le voy a decir circunflejo humeral posterior. Pero si tengo una sola que sale del axilar y da dos ramas, a eso le voy a decir entonces el tronco de las circunflejas. Entonces lo vamos a ver
A ver qué tantas variables pueden existir. ¿Listo? Me plantean un tronco de la circunfleja que si se fuera un cortílico y que de ese tronco puedan nacer las dos circunflejas humerales y o esto, que salgan independientemente. Entonces hablemos de circunflejo humeral anterior. Para mí, ¿qué es circunflejo humeral anterior? Es una arteria que se va por delante del húmero. ¿Problemas con ella? Sí, con ese círculo. Porque ahí donde está, bueno, sus fracturas de húmero, cuando tenga las fracturas, uno de los grandes riesgos arteriales que voy a tener que revisar y me van a plantear que debo tener muy claro, es el posible daño de ese tronco de las circunflejas. Circunflejo humeral anterior. Primero, ramo ascendente. Se va a venir por este huequito, por ese surco. El surco intertubercular. Y va buscando subir y debe colaborar para lo que va ahí, que va a ser la cabeza larga del bíceps. Y también debe colaborar con la articulación glenohumeral o escapulohumeral. Va a dar un ramo descendente, que va a ser un ramo que se mete en el huesito, entonces un ramo nutricio. Y debe dar un ramo que da la vuelta. Y ese ramo que da la vuelta es un ramo anastomótico, porque se va a anastomosar con la circunfleja humeral posterior, pero contribuye a la irrigación del músculo deltoides. Hablemos de la otra. Si me van a hablar de la circunfleja humeral posterior, quiero verla desde atrás. Entonces tengo aquí circunfleja humeral posterior. ¿Qué estoy viendo? Es que ya está pasando por otro huequito, pero este huequito tiene forma cuadrada. Entonces le voy a decir cuadrilátero de Belpont. O le voy a decir cuadrilátero humerotricipital. Después lo formamos. Yo solamente quiero los nombres. Y cuando estemos en disección se van a acordar de algo. Cuando yo tengo el cuadrilátero humerotricipital o de Belpont, no solamente busco arteria circunflejo humeral posterior, también busco vena circunflejo humeral posterior y busco el nervio axilar o circunflejo. Me voy para atrás. ¿Qué hago? Irrigación, deltoideus. Me voy para atrás. Me anastomoso con la circunflejo humeral anterior. Estoy atrás, colaboro en la irrigación de la articulación glenohumeral. Estoy atrás, colaboro en la irrigación de cabeza, que no lo pintaron, cabeza larga del tríceps. También colaboro en la irrigación de teres minor. Y cumplo esa función de la región posterior de irrigación. ¿Cierto? Hemos presentado arteria axilar. Dudas o preguntas con la axilar. ¿Qué leyeron que los perturbó un poquito? Yo creo que no. La axilar no tiene mayor problema, una arteria más bien facilita. Señor. ¿Qué dice ese man? Articulación, sí, lo que pasa es que viene el contexto que les acabo de contar. Fíjense cómo esa anastomosis de los ejemplos que vienen con todo. Realmente ponerle territorios específicos, aunque sí se puede, en realidad debo pensarlo no desde la óptica que ya traíamos, como de estar muy cerrados. Cada vez que avancemos más en nuestros contextos, vamos viendo cómo esto va a tener una gran circunferencia, donde todo contribuye. Ese es uno de los casos. Dígame. Esa, cuando tengo las anastomosis entre ellas, hay una parte de la historia que no les he contado. Eso va bajando o va subiendo. Va subiendo. Va subiendo. Ahorita se las conecto con una rama de la humeral profunda, que es una rama ascendente de la humeral profunda. Pero esta parte ascendente de ella no solamente da ramos nutricios para huesos, sino que también va a darnos articulares. Y esa región está llena de músculos. Entonces también tendrán que relacionarla en su momento con ramos cuando estemos en artrología y cuando estemos en miología. Sí, de esas anastomosis no solamente son ramos articulares. Acuérdense que toda esa región que estoy viendo ahorita sin hueso, que veo con hueso, sin músculos, está realmente músculos que se insertan ahí. Entonces ya voy teniendo otro contexto. Por lo menos se me ocurre algo, así, algo que ya saben. ¿Qué círculo arterial o este círculo arterial a quién debe, por obvias razones, contribuir en su irrigación? Que no me lo contaron. Y que yo no lo voy a contar, pero ese es un proceso introspectivo de cada uno. En la medida en que uno va leyendo, tiene que prenderse el bombillo. Los libros no me van a decir, dele al paciente. No, sí, me dan una dosificación, me dan un peso. Yo determino cuánto le doy al paciente dependiendo del peso. Pero no te va a decir, si tiene 10 años, dale tanto. Si tiene 5, dale tanto.
¿Qué tuvieron o qué se prendió en este momento? ¿Qué más puede tener este círculo arterial? De algo que ya hemos visto y que nadie me va a contar. Pero que yo tengo que sacar esas conclusiones de mi lectura. Bien. ¿Cuál? La pesius. La pesius. Yo les digo, vamos a buscar la axilar. Y miren cómo toda esta historia de músculos torácoapendiculares y del dorso, donde los inserté, ahora estoy poniendo más componente arterial. Debo hacer esa reflexión, ¿cierto? ¿Dudas o preguntas? Señor. Allá esto, en la parte de la circunferencia anterior, la parte del ramo que se llama el surco interarticular. Sube. Ahí esto. Sube. ¿Ese también puede darle un ramo para el músculo? Cabeza larga del bíceps. Porque la cabeza larga del bíceps va por el surco intertubercular buscando aquí una parte superior que va a ser un tubérculo que es el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Entonces ella sigue aquí por este camino. Y no solamente es para hueso, sino también para articulación y para el músculo que va. El latísimo, lo que pasa es que el latísimo hace la inserción más por debajo, pero para el latísimo, aunque sí contribuye, la mayor y la más importante se llama arteria torácico dorsal. Lo miraremos en sus calibres. El latísimo entonces es con torácico dorsal, pero sí contribuye. Profe, y el latísimo dorsal también insertan el ángulo inferior de la Alguno ángulo inferior de la escápula, entonces con el círculo arterial periescapular y latísimo dorsi pasando por el ángulo inferior, ¡pum!, le pongo. Eso es. Entonces, por favor, necesito que tengan esa iluminación, esa explosión neuronal que yo le digo. ¿Cierto? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Voy a pasar esto. Bueno, esto lo hablaremos un poquitico después, cuando veamos artrología. Y le voy a poner de pronto a leer un artículo que está por el otro corte, ya ponemos un poquito de lecturas necesarias ahí. Hay unos síndromes compresivos a nivel de la escápula y pérdidas motoras que tiene el paciente. Ay, ¿qué será? Ay, no sé. Y no me acuerdo de mi anatomía. Y simple y llanamente es el paso de estas arterias que van hacia la región posterior, en este caso la supraescapular, pasando por unos huequitos y por unos ligamentos que crean o que se encuentran en esa región posterior de la escápula. En artrología revisaremos esa parte. Listo. No voy a hablar de venas hasta que no haga el ejercicio con arterias, después me devuelvo. Listo. Soy axilar, di mi última rama que eran las circunflejas humerales anteriores y posteriores. Después de hacer eso, me estoy acercando en los límites de ese borde inferior, de la proyección del borde inferior de pectoralis mayor hacia miembro superior, hacia brazo. Y por obvias razones, de ahí en hacia adelante, ya me dejo de llamar arteria axilar y ahora voy a tener un transcurrir hacia el brazo, entonces me voy a llamar arteria humeral. Arteria humeral. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando soy arteria humeral? Primero, quiero ubicarle un espacio, porque es que ya me habían contado que la arteria humeral transita en el brazo por un relieve anatómico, por unos surcos anatómicos que me habían contado el primer día de clase y que hice un trabajo. ¿Cómo se llama? Surco bicipital medial. Pero el surco bicipital medial coincide también con un surco que se llama el canal de Crubelian. Y necesito conocer qué es canal de Crubelian. Porque sí, seguramente es un espacio donde está mi arteria humeral, sí. Aplicaciones clínicas, sí, porque es que ahí también voy a tomar esto, el pulso. Yo me toco y ahí voy a sentir mi pulso humeral también. ¿Y quién lo delimita? Sí, voy a encontrar delimitaciones, porque tengo límites que sean anteriores y mediales superficiales. Vía del tejido celular subcutáneo. Límites que sean anteriores. Cabeza corta del bíceps brachii. Límites que sean posteriores y ligeramente laterales. Voy a encontrar esto que viene por aquí, que va a ser el músculo coracobrachialis, que será el verdadero límite posterior, y un límite que es posterior y que también se va ligeramente hacia medial. Cuando dije bíceps, dije medial o lateral. ¿No? Límite anterior y también va a ser lateral. Límites que vayan a ser posteromediales, voy a encontrar la cabeza larga del tríceps y voy a encontrar la cabeza medial del tríceps. Y en esa porción, en esa mitad inferior de esta longitud del brazo,
fondo voy a encontrar otro piso. O sea que el piso o esta región posterior donde descansa mi arteria axilar va a estar dado arriba por coracobrachialis y abajo por músculo brachialis. Eso me lo contó la taller en la lectura. Revisaba esos límites para encontrar este canal de Krugel. Listo, pero necesito las ramas. Después mira, vemos que no va sola, ¿no? Tengo una parte venosa y también una parte nerviosa, pero la parte nerviosa la integramos después y quiero mejor mirarla en el cadáver, más que en una pared. ¿Listo? ¿Qué tengo entonces? ¿Y qué describo de mi arteria humeral o braquial? Además de su posición y de su utilidad, por lo menos hasta ahí, quiero revisarle sus partes, sus pormenores, sus ramas. Muy seguramente me van a plantear cómo la historia, y aquí también me lo muestran, cómo la historia de los calibres se va reduciendo. Comencé con 2 en subclavia, en axilar fueron 8 a 10 y ahora voy buscando 6 a 8 milímetros, o sea que se me va adelgazando básicamente. Y la longitud sigue aumentando, porque me dice, ¿qué me muestra aquí, Neto? Eso que está ahí me dice, axilar, humeral o braquial, ¿cierto? Eso es lo que me trata de mostrar con esa linecita divisoria. Y me dice que esa humeral va a ir ¿hasta dónde? Hasta la fosa cubital. La fosa cubital es la fosa del codo. ¿Hasta dónde el proyecto? Hasta este huesito. Bueno, la imagen no me sirve, me van a decir mentiroso. Pero en realidad esta imagen de bifurcación no quiero ponerla aquí. Quiero ponerla un poquito más abajo. Porque la humeral normalmente, porque no hay normalidades. Lo más común es que la humeral se bifurca a nivel del cuello. O sea, por eso quiero esa división un poquitico más abajito. Y desde el cuello del radio, y ya estoy en antebrazo, hasta el límite superior que me habían planteado, de inicio del brazo y de terminación de la axila, tengo de 18 a 25 centímetros de la arteria humeral o braquial. Ramas. Bueno, empecemos. Ramas musculares. Entonces, si pienso en humeral y pienso en ramas musculares, pienso en los músculos del compartimento anterior del brazo. Llámense bíceps, brachialis, coracobrachialis. Ramas musculares para los músculos de ese compartimento anterior del brazo. ¿Listo? Primera. Segunda, después de los ramos musculares que aquí se ven, pero aquí no se ven, mi arteria humeral me dice que está dando esto. ¿Cómo lo interpreto? Un ramo que nace de la humeral pero que se va hacia atrás. Y ese ramito que se va hacia atrás, me devuelvo. Es ese ramito que pasa por aquí. Porque si estoy en axila y me quiero ir para atrás, necesito un hueco que me conecte. Y ese hueco se llama la hendidura humerotricipital, también conocida como de Avelino Gutiérrez. Hendidura humerotricipital de Avelino Gutiérrez. Va a ser el espacio que necesita esta arteria que está aquí para entender ese contexto y esa figura, la humeral profunda para hacer una arteria medial y volverse posterior, hacia lateral, con una direccionalidad lateral, pero hacia la región posterior. ¿Listo? Ahora, si yo soy humeral profunda, voy a dar unos ramos que van a ser ascendentes y me voy a comunicar con circunfleja humeral posterior. Entonces, toda esa anastomosis y toda esa funcionalidad del tronco de las circunflejas ahora tiene una colaboración también de humeral profunda. Y doy ramos descendentes. Y los ramos descendentes son de dos tipos. Uno que se va lateral con respecto al húmero y va a ser una arteria colateral radial. Y una que se va en la parte media y posterior del húmero, que va a ser una arteria colateral media. ¿Listo? Bueno. Sigue mi arteria humeral y ahora me está dando esas dos ramitas en dos diferentes niveles. Una va a ser una colateral cubital superior y una arteria colateral cubital inferior. Todo eso lo vamos a utilizar después. Solamente se las pongo aquí en bandeja de plata. ¿Listo? Ya, no voy más. ¿Listo? Sigo. Soy arteria humeral, voy cabalgando. Paso al antebrazo, llego a la fosa del codo, estoy en la región del cuello del radio y decido dividirme. Y cuando me divido, voy a dar esta jovencita que está aquí, que es una arteria radial, y esta que viene por aquí, que es una arteria cubital. Problemas. Doctor, tiene que conocer y dominar el círculo arterial del codo. Entonces vamos a ver círculo arterial del codo. Voy solamente a contarlo, lo que dice la figura.
ver que de pronto de lo que leyeron fue diferente. Yo creo que no tuvo que haber sido diferente. Para mí, ¿qué es círculo arterial del codo? Resulta que cuando yo soy arteria cubital, la cubital va a dar unas ramitas. ¿Qué ramitas da la cubital? La cubital da estas que se están devolviendo. Y yo sé que todo lo que se devuelve, porque ella lleva un destino que va a ser hacia distal, todo lo que se devuelve son recurrentes. Entonces, simplemente voy a hacer lo siguiente. Ahí para que no digan que es por el nivel del Pablo. Voy a encontrar una arteria recurrente cubital anterior. La arteria recurrente cubital anterior, rama de la cubital, se anastomosa como una arteria colateral cubital inferior, rama de la humeral. Recurrente cubital posterior. La arteria recurrente cubital posterior, rama de la cubital, se anastomosa como una arteria colateral cubital superior, rama de la humeral. Ramas de la radial. La radial va a una arteria recurrente radial. La arteria recurrente radial, rama de la radial, se va a anastomosar como una arteria colateral radial que nace de la humeral profunda. Y termino mi historia hablando nuevamente ahora de esta fuerza. Porque resulta que la cubital me está dando una arteria que le voy a decir la arteria interósea común. Y la arteria interósea común me dice que va a dar esto que está aquí. Una arteria interósea anterior y una arteria interósea posterior. Y que de la arteria interósea posterior nace esto que va a ser una arteria interósea recurrente. Para terminar mi círculo arterial del codo, necesito a una recurrente interósea que nace de la interósea posterior, que nace de una interósea común, que viene de la cubital y que se va a anastomosar con una arteria colateral media que nace de la humeral profunda. Tiene la competencia para entender las lesiones a nivel de codo. Señor. Problemas con esta historia. Esta historia es linda hasta que a esta arteria recurrente cubital posterior, perdón, a la colateral cubital inferior, le da por dar un ramito que es transverso. Y el ramo transverso hace que esta historia se me vuelva un poquito más compleja porque me comunica todo con todo. Eso era cierto. Listo, muy bien. Dudas del círculo arterial del codo. ¿Ninguno? ¿No? ¿Estamos bien? Sí. What? Escucho. Por la hendidura húmero-tricipital o de Avelino Gutiérrez. Eso lo vamos a ver después de esos huequitos. Son huecos de la región escapular. Tendremos que formarlos. ¿Listo? Problema. Bueno, sigamos la historia, que la historia es muy bonita. Esta siempre se me viene ahí. Es bien lo que tengo aquí. Esa historia de ahí va a ser la arteria humeral profunda. Pero la arteria humeral profunda, y volviendo a las fracturas, hay que ser trágico, porque así es la vida. Resulta y pasa que, como ya vieron su húmero, ya revisaron su húmero, ¿qué les llamó la atención de la cara posterior del húmero? En la revisión anatómica que uno hace común, sencilla, sin estrés de la osteología, ¿qué tiene esa región posterior? O uno mira el húmero por detrás, ¿qué le nota así como de raro? O lo pasaron por derecho o no me hicieron caso de revisar huesos. Hace 2 semanas les dije, revisemos huesos. El húmero pareciera que alguien lo hubiera, como que lo hubiera retorcido como uno está lavando. ¿Cierto? Y como ese retorcer hace de que él tenga como una dirección así como oblicua. O sea que no es recto, sino que la cara posterior parece que fuera así como ligeramente oblicua. Eso se conoce por el nombre de canal de torsión. Y el canal de torsión tiene un porqué de formarse. ¿Por qué se forma? Porque por ahí va recostado este jovencito que está por aquí, que va a ser el nervio radial. El canal de torsión es gracias al nervio radial. Ahora, en el ámbito ya clínico, patológico, traumático, en las fracturas, debo tener en cuenta algo. Los probables afecciones en caso de fracturas de la diáfisis humeral. Afortunadamente o desafortunadamente, el
orden va a ser nervioso y arterial. La arteria está por encima del nervio, por eso digo que no sé si sea afortunado o desafortunado, porque en una fractura de diáfisis, uno de los grandes problemas que tengo es tensión del nervio radial. No sé qué sea peor, si la arteria o el nervio, quien esté adelante o atrás, pero no es mi intención eso. Simplemente el mensaje, doctor, cuando tenga sus fracturas, haga valoraciones de radial en los territorios. En 2 semanas sabemos cuáles son esos territorios y qué es lo que deben valorar. Si me hago entender el contexto, no tiene problema. Bueno, muy bien, listo, sale. Vamos a emproblemar un poquito. Eso lo voy a tratar ahorita, luego. Una visión más de Moore, un poquito más amplia, me perdonan las letras ahí, para mostrarme entonces ya ahora sí Moore si me la pone aquí al nivel del cuello, ahora me la puso muy abajo, lo quería como por aquí, la división de las dos. Pero bueno, tengo mi arteria radial y tengo mi arteria humeral. Van a ser arterias que transitan el antebrazo respectivamente por su lado cubital y por su lado radial. Son profundas, con algo de superficialidad. Ahorita ese contexto no me lo entienden, pero cuando avancemos me entenderán por qué dije lo que dije hoy. Pero más allá de eso, el protagonismo de cubital y de radiales y de esta jovencita que está aquí, la interósea anterior, va a ser para todo el protagonismo y irrigación de músculos y ligamentos, o sea, la artrología del miembro superior en su cara anterior. Y seguramente voy a utilizar a esta jovencita, la que va a ser la interósea posterior, para todo lo que necesite de irrigación de la región posterior, incluyendo músculo, incluyendo ligamentos, artrología. Listo, la vamos a utilizar en lo sucesivo. Entonces, voy a pasarla, la ubico, después la miramos en el cadáver, la seguiremos mirando en las clases, le ponemos protagonismos a ella, pero quiero finalizarla aquí, a ver qué sucede aquí. Entonces, cambiamos la figura. No se me pierdan. Eso lo voy a hablar después, cuando termine de hacer la parte arterial y venosa, reviso esto. Y lo que estoy buscando aquí ya entonces es la terminación de una radial y de una cubital. Porque cuando ellas terminan de recorrer el brazo y llegan al extremo distal del antebrazo, ellas simplemente van a tener un comportamiento. ¿Cuál es? Me preocupa esta. Hay varias preocupaciones en el miembro superior. La vamos mirando en su contexto, que van a ser los sitios donde hay compresiones. Eso lo vamos mirando en la medida que vayamos avanzando. Solamente quiero contarles una historia que después tendremos que hablarla mucho mejor, y es entender eso que está ahí haciendo. Uno de los grandes riesgos que tiene mi arteria cubital va a ser cuando ella deja de ser del antebrazo y pasa hacia atrás. ¿Por qué pasa por aquí? Por un canal que se llama el canal cúbito-carpiano, también conocido como canal de Bouillon. Ahí se comprime. Y creo que no solamente se comprime la arteria, sino que también se comprime ese jovencito. Y si la arteria era cubital, el nervio no va a ser trigémino, va a ser nervio cubital. Cubital. ¿Cierto? Listo. Muy bien. Señor. Sí, pero todavía falta. Tranquilo. Póngale cuidado. Déjelo ahí. Todavía falta para eso. Vamos. Espere tantito. Bueno. Aquí tengo nuevamente a mi arteria radial. Aquí tengo mi arteria cubital. Y ya me está mostrando cómo termina. Entonces, ¿cómo voy a terminar mi historia? Mi historia la voy a terminar con unos círculos arteriales a nivel de la mano. Ya mandamos el artículo, lo mandé hace 2 días. Vamos a ver si sale rápido, se los paso para que lo vean. Voy a hablar de esto. Voy a hablar de un arco palmar superficial. ¿Dónde se forman los arcos palmares? Lo voy buscando aquí en algo que va a ser esto, en la celda palmar media. Yo tengo la palma de la mano, voy a hablar de una región que es la región tenar, esta que es la región hipotenar y esto que es la región de la celda palmar media, ¿cierto? Entonces digo que la celda palmar media es el punto donde se originan estos arcos. Este arco arterial palmar superficial. ¿Cómo se forma el arco palmar superficial? Lo estoy viendo que se forma por esto, por la arteria cubital más una rama de la radial, que le voy a decir la rama palmar superficial de la radial. Y cuando se forma, nos toca empezar con un trabalengua, pero créanme que es necesario. ¿Por qué? Porque de ese arco palmar superficial, estoy viendo, tiene una, como es un arco, tiene una convexidad y
y tiene una concavidad. Arterias o ramas que nacen de la concavidad, ninguna. Todas las ramas nacen de la, perdón, sí, lo dije bien, de la concavidad no nacen ninguna. Las arterias nacen de la convexidad. Y de esas ramas, lo necesito porque es que lo nervioso va a hacer lo mismo. Voy a revisar simple y llanamente algo. Ramas que descienden y que son como continuas y que se van a dividir, pero solamente cuando llegan a nivel de la región de las falanges. Y esa presentación siempre les voy a decir que es una arteria que va a ser, le pongo nombre, arteria digital colateral. Lo segundo que debo poner es la orientación, porque si es digital colateral, o puede ser anterior o puede ser posterior. Es anterior, entonces arteria digital colateral palmar. Y su segundo apellido va a ser es del lado donde se encuentre, medial. Entonces voy a decir que del arco palmar superficial nace una arteria digital colateral palmar medial del quinto dedo. Listo. Segunda historia que veo, las otras arterias están haciendo otra cosa. ¿Qué hacen? Ah, sí, son tronquitos, pero los tronquitos me dicen que se están dividiendo cuando llega a la región de las falanges. Entonces a esta arteria le voy a decir una arteria digital palmar común. Y las arterias digitales palmares comunes me van a dar arterias digitales palmares propias, que serán, en este caso, lateral para el quinto y medial para el cuarto. Y sigo con mi historia porque voy a tener arterias digitales palmares comunes y que dan digitales palmares propias. Ahora, para la cara lateral del cuarto y para la cara medial del tercero. Y voy a tener arterias digitales palmares comunes que me dan digitales palmares propias que van para la cara lateral del tercero y para la cara medial del segundo. En otro contexto, si pueden revisarlos, a estas arterias también le llaman arterias intermetacarpianas palmares. Intermetacarpianas palmares. También le puedo decir, arteria del segundo, del tercero y del cuarto espacio interóseo. Los espacios interóseos son los espacios que están entre los metacarpianos. Cualquiera de las formas, lo quiero que me la nombren bien. Señor. Ya para repasar. Entonces, la del dedo índice sería colateral. La que va que medial o lateral. La que va hacia medial es una arteria digital colateral palmar medial quinto dedo. Y las propias Digitales palmares comunes y digitales palmares propias. Para cada una de las caras de los deditos. ambas se llaman propias. Solamente la única colateral. Lo que hay que ponerle es todo el nombrecito. Ese sí no tiene. Entonces, ¿cuál es el radio de mi acción de un arco palmar superficial? Y si sale el artículo, verán cómo varía esto y van a encontrar muchas variaciones. Esto es lo más común, pero hay muchas variaciones y muchas aberraciones de estos arcos. Lo más común que debo encontrar en mi paciente es que el arco palmar superficial debe ser el arco que se encarga de una irrigación que va desde el lado medial del segundo dedo al lado medial del quinto dedo. No se me olvide eso, por favor. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Problemas? ¿Y qué pasó con el resto? Bueno, miremos a ver cómo solucionamos eso. Entonces aparece esto. Y esta me está mostrando una posible solución a mi problema. Y es que solucionando y solventando esto, que es el arco palmar superficial, ahora viene esto que está aquí. Arco palmar. Entonces va a ser el arco palmar profundo. También en la celda palmar media, pero voy a estar, como su nombre lo indica, más profundo. ¿Cómo se forma el arco palmar profundo? Se va a formar por esto que es arteria radial, ahora por una rama de la cubital, que le voy a decir la rama palmar profunda de la arteria cubital. Rama palmar profunda de la cubital más arteria radial me forma el arco palmar profundo. ¿Qué tiene mi arco palmar profundo? Uno, de su concavidad nacen ramitos. Artrología del miembro superior. Son ramos articulares para los huesitos del carpo, para los ligamentos que tengo en esa región, y esas articulaciones y ligamentos. Nacen unos ramos que son descendentes. ¿Qué tienen de especial los ramos descendentes?
Son ramos intermetacarpianos palmares, pero profundos. Pero son ramos que son anastomóticos, comunicantes. ¿Cuántos nacen? Nacen 3. Ramos intermetacarpianos dorsales profundos para el segundo, para el tercero y para el cuarto espacio intermetacarpiano. ¿Con quién se anastomosan? Con sus respectivas arterias digitales palmares comunes y o arterias intermetacarpianas del quinto, del cuarto y del tercero espacio interóseo, perdón, cuarto, tercer y segundo espacio intermetacarpiano de esas arterias que nacieron del arco palmar superficial. Estoy leyendo la imagen, no me estoy mirando aquí. Vean la imagen, vean la imagen. ¿Sí o no? Eso es lo que me plantea y eso es lo que espero en el paciente y eso es lo que está sucediendo en esta vida. ¿Estamos? Listo. Vamos por ahí. Pero además de eso, además de esa anastomosis que tengo ahí, voy a revisar esto. Primer espacio interóseo, porque mi problema arterial fue cara lateral del segundo dedo y la irrigación del primer espacio interóseo y la irrigación del primer dedo, porque no la tenía. ¿Se acuerdan? Mi problema fue, ¿qué pasó? El arco palmar superficial se encargó de medial hacia medial. Algo pasó en la cara lateral del segundo dedo, algo pasó con la irrigación del primer espacio interóseo y algo necesito para mi dedo pólisis. ¿Qué hago? Para eso es esto. ¿Qué pasa con el arco palmar profundo? El arco palmar profundo va a dar un ramo arterial que se divide en 2 arterias. En una arteria que va a ser colateral del segundo dedo. digital, colateral, palmar, lateral del segundo dedo. Y va a dar un ramo que va a ser digital palmar común, que se transforma en ramos digitales palmares propios para cada una de las 2 caras mediales y laterales del dedo pólisis. Comunes que se transforman en propios. Nada diferente a la historia que ya traía. ¿Cierto? Y listo. Solventé mi irrigación del primer espacio interóseo. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Que no sea de la parte histológica de esto, ni molecular ni bioquímica. Señor. Es que parece que hubiera un pequeño ramito en la arteria radial y pues, Sí, irrigación ramos musculares, pero eso viene del arco dorsal, que ya voy a hablar. Tranquilo, pero tanto digo que la historia sigue. Hola, cuéntemelo todo. Del arco dorsal, ya voy para allá, Espere tantito. Terminé el palmar, me falta el dorsal. ¿Listo? Bueno, avanzo. Sí. Señor. Dorsal superficial. No hay dorsal ni profundo, pero solamente arco dorsal. Ya lo vamos a ver. ¿Listo? Listo, ya comprendí esta historia. Ahora viene otro problema de mi historia. ¿Cuál es el problema de mi historia? Y es que la arteria radial y la arteria cubital ahora van a ramos que se van hacia la región dorsal. Y entonces voy a encontrar arterias dorsales del carpo que van a originarse tanto de la radial como de la cubital. Y me van a formar un círculo o un arco arterial dorsal. Los arcos arteriales dorsales se van a formar por ramos dorsales del carpo arteriales que nacen tanto de la radial como de la cubital. Ahora, si yo soy arco dorsal, debo dar ramas. Primero las ubico. ¿Dónde? Esto es súper, como no revisaron huesos, esto es la base de un metacarpiano. Entonces, me habla de la base de los metacarpianos. Y si voy un poquito más arriba, voy a encontrar a los huesos de 2 filas que se conocen como los huesos del carpo. Entonces, a nivel de la articulación carpo-metacarpiana, voy a encontrar ese transitar de mi arco dorsal arterial. ¿Qué es arco dorsal arterial? Va a ser ramas. 1. Arteria digital, colateral, dorsal, medial del quinto dedo. Y voy a dar esto, pero ya me lo contaron. Arteria digital dorsal común, que se transforma en arterias digitales dorsales propias. Lateral para el quinto, medial para el cuarto. Arteria digital
dorsal común, que se transforma en digitales dorsales propias. Y así sucesivamente, porque si no se me va todo ese semestre hablando de... Queda comprendido ese contexto. Yo no sé si lo leyeron, pero parto de la base de lectura previa. Esa es la parte esquemática, sigue siendo lo mismo que ya hice en la cara palmar, siempre lo voy a hacer en cada una de las caras de los dedos, dependiendo de la ubicación anatómica. Ahora, si lo extrapolo con lo anterior, esto que está aquí tiene que ser unas arterias, que van a ser arterias que también les puedo decir intermetacarpianas dorsales. En este caso para el cuarto, para el tercero y para el segundo espacio interóseo. Sin embargo, sigo teniendo un problema. ¿Cuál es mi problema? Mi problema va a ser que cuando mando a mi arco dorsal, solamente el arco dorsal arterial también se encarga de la irrigación de la cara medial del segundo y la cara medial del quinto. Tengo el mismo problema que tuve en el palmar, y es qué hago con la cara lateral del segundo y qué hago con las caras mediales y laterales del primer dedo. Solución. Para el primer espacio interóseo dorsal, el protagonista se llama arteria radial. Y mi arteria radial va a dar un ramito arterial que se transforma en esto. En una arteria digital colateral dorsal lateral del segundo dedo. Y me va a dar arteria, pero aquí me va a cambiar, porque no va a dar ramo lateral dorsal para el primero, pero está ya bien irrigado con el arco palmar. Voy a dar esto que va a ser una arteria digital, colateral, dorsal, medial del primer dedo. Listo. ¿Dudas o preguntas? Cuéntemelo todo. ¿El ramo de la radial qué? Este. ¿Sí? Ajá. Durito. Yo soy sordo. ¿El qué qué? No. Son ramos musculares. O sea, miren que toda esta historia es para después ponerle el componente arterial. Lo complejo de esto son las ramitas. Después me dicen que la arteria intermetacarpiana le va a dar origen a musculatura, aunque esta musculatura va a ser un músculo interóseo. El primer interóseo dorsal que vamos a revisar después. Entonces, esos ramitos de divagación ramos musculares. Y esto lo vamos a utilizar para músculos, para huesos, para ligamentos. Esta historia que viene es muy bacana, muy bonita. Siempre diferentes pero es bacana. De toda la astrología, ¿cierto? Usted dijo que en el arco palmar había unos ramos descendentes. Ascendentes y descendentes. Los ascendentes, región del carpo, los descendentes son anatomóticos. Y los anatomóticos van a ser con las arterias, con los ramos dorsales, palmares comunes que nacían del arco palmar superficial, o los ramos que nacen del arco palmar superficial, correspondientes al cuarto, tercero y segundo espacio intermetacarpiano. ¿Sí o no? ¿Estamos? Bueno, problema, lo venoso. Eso sí es un problema. Vamos a ver cómo lo solucionamos. ¿Cuál es el problema? Mi problema radica en lo siguiente. Cada una de estas ramas, digitales, dorsales o palmares, sean comunes o sean propias, ahora las tengo que devolver en venas. Y en uno de los grandes inconvenientes es que pueden llegar a ser dobles. Entonces, ya conociendo todas mis ramas arteriales, me voy a devolver homónimo, satélite, en reversa. Todo con el mismo nombre. Eso es lo bonito, que no tengo nada raro aquí. Excepto por una historia. ¿Cuál es? ¿Cómo? Que son dobles, algunas, no todas. ¿Cómo puedo decir algo que sea cierto sin rayar en mediocridad? Porque esto es muy complejo. Pero también que tengan la competencia mínima para enfrentarse a las heridas de mano y saber qué van a suturar o dónde vienen esos sangrados. Punto y aparte. Contexto. Primero, tengo arcos palmares venosos, superficiales y profundos. Y tengo arcos venosos, dorsales. Pues no son ni profundos ni superficiales, son dorsales. Ahora, si uno mira la palma de la mano, ¿se alcanza a diferenciar las venas? Sí, se ven algunas, ¿cierto? Sin embargo, se ven algunos pasitos venosos, pero van a ser muy profundos.
Por lo menos no he visto el primer paciente canalizado en palma de la mano. No sé si ustedes lo han visto, si lo han visto me cuentan. Y si lo van a hacer, no me nombren a mí de docente, por favor. ¿Cierto? Yo veo ahí unos vasitos venosos. Estoy inspirado. Soy el simpático. ¿Listo? Lo veo. Sin embargo, al mirar mi mano, creo y poder entender cómo la red venosa se encuentra más hacia el dorso. Y entonces también puedo entender cómo lo que me tratan de decir es que es una imagen del dorso y me está diciendo es que sí, a pesar de que tengo unos arcos venosos palmares superficiales y profundos, la red venosa tiende a irse de palmar hacia dorsal. Se va a ir de anterior hacia posterior. Con el mismo contexto de lo venoso, que es así. Ahora, cuando ella decide irse hacia posterior, tengo un problema. Es que yo como región dorsal debo recibir lo venoso dorsal mío y debo recibir toda esa red venosa superficial y profunda que está en palma de mano. Y todo eso se va hacia la región posterior para volverse superficial. ¿Qué pasa cuando llego hacia la región dorsal? Voy a formar 3 principales colectores venosos. Y los 3 principales colectores venosos van a estar dados, uno, por 3 venas. Y esas 3 venas van a ser las venas intermetacarpianas dorsales. O en su defecto, venas que están en el segundo, tercero y cuarto espacio intermetacarpiano. Primera columna venosa. Voy a hablar de 3 sistemas venosos. Uno que es, primero, el sistema venoso intermetacarpiano, representado por 3 venas intermetacarpianas del segundo, tercer y cuarto espacio interoso. Segundo sistema, la columna venosa del pulgar. Y tercer sistema, la columna venosa del quinto dedo. Y lo que sigue ahí en la figura me está diciendo es como la columna venosa intermedia y las del pulgar y la del meñique, porque ahí dice meñique, no me gusta decirle meñique, se anatomozan entre sí. Hagamos el estudio y el contexto. Todo el drenaje venoso representado en quinto dedo, o sea, columna venosa del quinto dedo, le voy a decir en su ascenso que se llama una vena o columna venosa salvatela del meñique. Y esa salvatela del meñique en su ascenso me dice que va a recibir parte del sistema venoso que viene de las venas intermetacarpianas dorsales. Y que cuando eso sucede a nivel de la región del carpo y ese sistema ahora asciende, cambia de nombre. Después de que la salvatela y esa columna venosa recibe a las metacarpianas en la región del carpo, esa vena que se da para el antebrazo cambia de nombre y se comienza a llamar vena cefálica. Perdón, vena basílica. Vena basílica. Vena basílica. Listo. Segundo contexto. Columna venosa del pulgar. La columna venosa del pulgar está en el pulgar, asciende en su ascenso, con destinos en la región del carpo. Me dice que se va a unir con una columna venosa hacia anastomosis con las venas intermetacarpianas. Y cuando eso sucede en la región del carpo, ella se cambia de nombre y comienza a llamarse, de ahí después de esa, en el momento de esa anastomosis, se va a llamar vena cefálica del pulgar. Y cuando esa vena pasa hacia el antebrazo, comienza a llamarse vena cefálica. Vena cefálica. Tercer contexto. Ya mis venas intermetacarpianas ya se anastomosaron con las partes laterales y mediales. Ahora tengo una columna venosa. Por lo que me muestra aquí la figura, no hay figura completa. Voy a mirar esta y después miro la otra. Lo que entiendo de esto es que mis venas intermetacarpianas siguen, después de anatomosarse con la cefálica y de anatomosarse con salvatela, ellas siguen y me van a formar una red venosa en la cara dorsal del antebrazo, que les voy a decir la vena antebraquial dorsal. Eso es lo que entiendo hoy, hay una continuidad. Entonces sigue siendo vena. Ojalá hagan este ejercicio. Colóquense ahí, miren. No les digo que me disequen, pero podemos hacerlo. Yo soy un buen ejemplo para eso. Por eso me quiero donar. Porque tengo esto aquí. Entonces digo, voy a hacer la vena antebraquial dorsal. Sin embargo, hay algo que esa figura no me está mostrando, pero que el Moore me lo ve. Veremos qué me cuenta Moore. Esto es una historia, la proyección de ellas hacia el antebrazo. Pero hay algo que está sucediendo aquí con estas venitas que no me lo mostró la tarjeta, me lo va a mostrar Moore. A ver qué me dice Moore. Moore le pasó a la inversa. Moore me pintó
lo que sucede a nivel de lo que es la porción distal del antebrazo y no me mostró la continuidad. Moore le pasó a la inversa. Moore no me mostró a la vena dorsal del antebrazo, pero sí se tomó un tiempo para decirme qué estaban haciendo esas venas intermetacarpianas a nivel de la región dorsal, distal del antebrazo. ¿Qué entiendo de la figura? Lo que me está diciendo es que estas venas dan la vuelta y que al dar la vuelta dejarán de ser dorsal para transformarse en venas que sean ventrales. Y cuando están hacia ventral van a encontrarse en la cara media y anterior del antebrazo. Y de ahí nace mi arteria en el antebrazo, que le voy a decir la vena mediana antebraquial. Y comienzo así mi historia de venas. ¿Dudas o preguntas hasta el antebrazo? ¿Cuáles dos? Las que se van hacia atrás. Ah, ya. Sí, me está queriendo, me quiere confundir. Esta es una vista dorsal, ellas se van hacia anterior. Entonces, de unas venas, facilito, mire, voy a hacer contexto aquí, inclusive si me alcanzan a ver. De estas que van a ser intermetacarpianas, tengo una historia. Unas intermetacarpianas que se anastomosan o que comparten su drenaje venoso con la cefálica del pulgar. Otras intermetacarpianas que se comunican con la columna venosa del quinto dedo. Tengo, o sea que son 4 historias con ellas. Una intermetacarpiana que me dice que sube, se continúa y que va a transformarse en una arteria antebraquial dorsal. Y tengo unas intermetacarpianas que cuando llegan al extremo distal del antebrazo, lo bordean y se van de posterior hacia anterior. Se encuentran en anterior y forman una mediana antebraquial. Esa es mi historia de luz. Ahora, esto es una locura. Hay un estudio que hicieron en Bucaramanga, muy bonito, y cogieron a los alumnos, aquí, no, aquí ustedes no tienen tiempo, y es algo tan sencillo. ¿Por qué no hacemos una investigación del patrón venoso de los estudiantes? Sí, una cintica de estos que utilizan para sacar sangre, 2 buenos observadores con buenos ojos y simplemente empuja y comienza a verse el patrón venoso. Hacemos un estudio muy bonito y eso sí vamos a encontrar todas las variables posibles. Ustedes nomás piensan en la parte molecular y bioquímica. Tengo tantos para hacer. Qué bueno, de segundo semestre llego a la casa y me digo, mire, escribí mi primer artículo y voy en segundo. Uy, mijo, ¿cómo es grande? Le va a ser mejor de eso. Vale, listo. Antebrazo. ¿Qué sigo en antebrazo entonces? En antebrazo, entonces, lo que me está contando la historia es que tengo 3 colectores venosos superficiales. Perdón, 4 colectores venosos superficiales. Uno que va a ser anterior. Y ese que es anterior también se proyecta. Porque los colectores superficiales van a ser anteriores y también van a ser posteriores. Ya me explico. ¿Por qué? Porque hacia anterior y en el centro voy a tener una vena que va a ser la vena mediana antebraquial. Hacia la región medial voy a encontrar una vena que no solamente es superficial, sino que también es anterior y que también es posterior. Y va a ser la vena basílica. Y por el lado lateral voy a encontrar una vena que es superficial y que no solamente es lateral, sino que también drena parte del antebrazo en su parte anterior y también ligeramente en su parte posterior. Y va a ser la vena cefálica. Y en la cara dorsal de todo el centro tengo mi vena antebraquial dorsal. Listo. Muy bien. Muy bien. Señor. Aquí yo escribí que las venas en su recorrido de dorsal hacia ventral se torsionan hacia la porción ventral del antebrazo y como consecuencia la vena antebraquial dorsal tan bravo que se vuelve vena mediana antebraquial y a nivel del antebrazo se vuelve vena mediana cefálica y vena mediana basílica. Pero ya lo explico. Eso enredado que le contó ese loco debe ser la tarjeta, ¿cierto? Sí, se maneja así. Ahí lo pinto de esta manera.
Eso. Entonces, ¿qué es lo que me contaron en esto? Miren lo que traigo aquí. Si yo soy red venosa dorsal y soy mediana dorsal, ¿dónde voy a desembocar? Resulta que, ven y les cuento la historia, a ver y hacemos ese raciocinio. Resulta que estas venas que son superficiales, la historia que traigo en el antebrazo, se transforman cuando llego al brazo. Porque cuando llego al brazo solamente voy a tener de este lado una vena que va a ser basílica y de este lado una vena que va a ser cefálica. Únicamente. Entonces, ¿qué me plantea la historia? Estoy viendo incluso estas cositas que no son, creo, esta es una vista anterior, esto es de Rosado, de Lance, y estoy viendo cómo esta red venosa, esta vena será que aparece mágicamente en pie o será que viene de atrás. Viene de atrás, ¿cierto? Entonces la red venosa, lo acaba de decir el doctor, que la también se lo contó anoche en esta semana, es que la red venosa posterior dorsal deberá buscar una desembocadura a nivel de la parte proximal del antebrazo y su desembocadura va a ser irse de posterior hacia anterior. O sea que se va a reunir toda esta historia al final en la cara anterior del antebrazo, en sus lados, tanto medial como hacia lateral. Y toda esta imagen, o toda esta confluencia venosa dorsal del antebrazo, se volverá ventral y terminarán desembocando en las respectivas, la vena dorsal del antebrazo deberán desembocar en las respectivas cefálica y basílica. Y la vena mediana antebraquial, si desapareció la dorsal, tiene que desaparecer la ventral. ¿Cómo desaparece la mediana antebraquial? Me lo muestran, se forma como una L. Entonces doy una mediana cefálica, una mediana basílica y solamente quedan en el brazo dos colectores principales venosos, llamados vena basílica y cefálica. Esto se aprende así con ese contexto, mirando al compañero o mirando esa red venosa. ¿Sí me hago entender el contexto? Ahora, ¿qué pasa en el antebrazo cuando tengo eso? Y es que esta es una historia venosa superficial, pero me falta la historia venosa profunda. Y la historia venosa profunda son vena cubital, vena radial, vena. ¿Cuál? Interósea anterior y vena interósea posterior. Ay, carajo. Así que no, ahí está. Entonces, ¿qué hago con todas ellas? Bien profundas. Sí, tienen que pasar del antebrazo, se van al brazo, pero me hacen un favor, se simplifica. Y al simplificarse, voy a formar una vena, que se llama vena braquial o humeral. ¿Y qué hago con esa vena braquial o humeral? Mi historia dice lo siguiente. Si miro este contexto, porque quiero terminar la historia venosa, es esto. ¿Qué pasa con mi vena cefálica? Cruzo por ahí, ya saben cómo se llama eso, por dónde va. Por el surco delto pectoral. Ahí la busco. Y va buscando un punto que está aquí debajo. ¿Para dónde va? La vena cefálica desemboca, es afluente de la vena axilar. Desemboca a nivel de mi arteria, de mi vena axilar. ¿Qué pasa con la cefálica? ¿Qué pasa con la basílica? Tengo que hacer disección de ese antebrazo. ¿Quién me está contando una historia de la basílica? Muéstrate esto. Mira lo que tengo aquí. Basílica. De vena basílica se va a anastomosar con esta que viene por aquí, que va a ser la vena humeral o braquial. Y de la anastomosis de la basílica, con esa humeral que era profunda, que se está volviendo superficial, nace mi vena axilar. Y ahí estoy viendo cómo la cefálica desemboca en la axilar pasa por debajo de la clavícula, se transforma en subclavia, la cual recibe una yugular interna con un confluente venoso de Pirogov, forma tronco venoso brachiocefálico derecho e izquierdo, forma vena cava y me voy con la aurícula derecha. ¿Problemas con esta? Sí, porque no me lo preguntaron, pero como pasan entero y se dejan meter los dedos en la boca, yo puedo decir que alguna abogada y nadie dice, oiga, esta es mentira. Ay. Qué pena, no sé.
¿Cuántas braquiales hay? Dos. Dos. Y dos. ¿Y cuántas hay aquí? Son dos. ¿Y cuántas hay aquí? Una. Porque nadie se levanta y me dice, ¿y la otra humeral? Creo que hay una medial y lateral. Historias. Dos. Puedo encontrar que las dos humerales, como tienen que simplificarse, puedo encontrar que las dos humerales se anastomosen. Y de la anastomosis de las dos humerales me dé una humeral común, que es la que se una en la basílica y me forma axilar. Y si no se unen, entonces voy a encontrar que la humeral tendrá dos ramas, una que deberá ser lateral y una que será medial. La rama medial de la humeral, si no se divide, es la que se anatomosa con basílica para formar axilar. Y la otra desemboca en la axilar. Eso lo debo ver en el cadáver y debo estar para el paciente por aquello de los traumas penetrantes que lleguen a nivel de heridas y miembro superior. Dudas con la parte venosa. ¿Ninguna? Señor. ¿Dónde está? Cuando estemos allá en la región de la axila, te voy a contar una historia que se llama nervio intercostobraquial. Aunque no tiene nada que ver con la historia, este es para ambientarlos en hábitos. Si yo tengo nervio intercostobraquial, me está diciendo que tengo una relación que es lógica, porque es que la pared medial de mi axila fue costal, ¿cierto? Entonces hay anastomosis y hay relaciones nerviosas, arteriales y venosas en lo que es miembro superior braquial con todos. What? ¿La qué? Yes. Bueno, se me acabó el tiempo, entonces vamos a hacer la introducción de mañana. La introducción de mañana es esta belleza que les traigo aquí. Entonces, ya vamos a ver mañana. Mañana vamos a entrar con la parte nerviosa y vamos a hacer todo el recorrido como lo hicimos hoy. El mismo recorrido que hicimos arterial lo hago venoso. ¿Dónde está? Primer tomo de la tarjeta al final del miembro superior y un resumen de arterias y nervios del miembro superior. Y él, aunque lo pone al final, debería estar al comienzo, porque debe ser el que me lleve hacia entender toda esta hermosura del miembro superior. Pero él lo pone al final, diciendo, después de que leas, al final, eso es lo que debes conocer. Bueno, es algo más que eso, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a jugar con lo que ya conozco. Voy a tener esto que está aquí, es un nervio espinal que sale por los forámenes de conjunción. Y ese nervio espinal sale, y cuando sale da una raíz anterior y una raíz posterior. No me interesan las raíces posteriores porque ya las enviamos y ya entendí cómo se distribuyen y cómo nacen y cómo terminan. Necesito ahora entender es qué voy a hacer con las raíces anteriores de los nervios espinales que vienen de C5, C6, C7, C8 y T1. Tengo algún problema a veces que puede haber si el plejo tiene mucha variabilidad. También mandamos esta semana un segundo artículo, más adelante me van a entender, pero también puedo encontrar lo que puede tener nacimientos bajos. Cuando hablan de nacimientos bajos, entonces es porque coge C6, C7, C8, T1 y T2. Y muy pocas veces, pero también se puede presentar en que tengan nacimientos altos. Entonces resulta que mi historia puede comenzar ese C4. Es poco probable, pero puede suceder. Diga, todo puede suceder. Y mañana entonces vamos a hacer un jueguito. Y el jueguito va a ser esto. Coger estas raíces, dividirlas, formar troncos, formar fascículos, raíces anteriores, posteriores. De mañana traen una agujita como las de la abuelita. Y vamos a comenzar a tejer. Porque esto es simplemente tejer. Lo hicimos con cervical, solamente que en la medida en que voy bajando, se me va volviendo un poquito más compleja la historia. Sin embargo, es muy fácil. Es muy fácil. Vamos a tejer eso y empezamos a formar eso que se llama plejo braquial. Nos vemos mañana. Gracias por la atención. Nos vemos mañana.